vengo a dar soluciones sobre la producción y comercialización del oxígeno medicinal, y estoy en contra, ya que el primer caso de COVID-19 en el Perú fue notificado el 5 de marzo de 2020 y al 4 de junio, el número de casos supera los 180.000, mientras que los pacientes hospitalizados superan los 9.000. Del total de personas afectadas con COVID-19, aproximadamente el 80% de las personas presentan un cuadro leve sin complicaciones. Y hoy en día le daré la propuesta cómo resolver este problema. Yo considero que, en primer lugar, el oxígeno medicinal es considerado un gas medicinal y requiere para su uso como tratamiento médico determinadas especificaciones técnicas. Sin embargo, su obtención básica proviene de la misma fuente que el oxígeno industrial, la producción de oxígeno de la alta pureza en gran volumen. Como adelantamos, la producción de oxígeno en gran volumen tiene dos empresas que comparten el mercado: Linde Pricer, que tiene entre el 82% al 85% de producción, y iProduce, que tiene entre el 15% y 18%. Ambas empresas producen oxígeno industrial para el sector metalúrgico, su principal destinatario, y oxígeno medicinal para las necesidades sanitarias. En segundo término, estas necesidades sanitarias actualmente son, como hemos visto, tanto de los establecimientos de salud como de la población en general. A pesar de la llegada de la COVID-19, al ser una enfermedad que afecta el sistema respiratorio, sumado a la insuficiente medida para contener la propagación del virus, ha contribuido a aumentar el número de personas contagiadas y, por ende, la demanda de acceso a este medicamento. Sin embargo, la disponibilidad de este gas medicinal en los diferentes hospitalizados a nivel nacional no ha marchado a la misma velocidad, produciendo preocupantes episodios de escasez, afectando la continuidad y la calidad de la atención de los hospitalizados. Por otra parte, esta situación de las escasez de oxígeno medicinal en las instituciones de salud a cargo del Estado, que son las primeras responsables de garantizar dicha disponibilidad, ha generado que los familiares de las personas hospitalizadas por COVID-19 busquen desesperadamente este medicamento a través de la compra directa en proveedores particulares. Como veremos, el aumento en la demanda de este bien es uno de los factores que ha provocado, además, un incremento de su precio en el mercado, llegándose a encontrar, por ejemplo, balones de oxígeno de 3.500, los de 5 metros, hasta de 6.000, los de 10 metros, convirtiéndole en un medicamento inaccesible para las personas de escasos recursos económicos, creando con ello una situación de afectación en su derecho fundamental a la salud. La medida adoptada por el decreto de urgencia, si bien constituye un paso importante para paliar la crisis de desabastecimiento de oxígeno medicinal, esta resulta insuficiente. Así, aun cuando la norma declara que la producción de oxígeno medicinal es propietaria sobre el oxígeno industrial, es necesario que las autoridades estatales coordinen y adopten convenidos con las empresas productoras para asegurar que ello ocurra, o evalúen adoptar medidas más restrictivas, como la exigencia de cautas específicas de producción para cubrir la demanda de oxígeno. En segundo lugar, al ser oxígeno medicinal un medicamento, su acceso forma parte del contenido esencial del derecho a la salud y, por ende, ingresa en la esfera de la obligación de garantía y protección por parte del Estado peruano en el marco internacional de derechos humanos. El acceso a los medicamentos esenciales es parte esencial del derecho a la salud. Asimismo, el 29 de abril de 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió del aumento excesivo del precio de balones de oxígeno en Quito y alertó a las autoridades sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República implementen disposiciones para intervenir en el mercado de oxígeno medicinal a fin de evitar la especulación y otras prácticas abusivas en el contexto de emergencia nacional por la COVID-19.
la escasez de este bien esencial representa una afectación directa en ejercicio de este derecho, lo que significa un incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones de protección del derecho a la salud. Por ello, es importante que se adopten las medidas necesarias para que las personas que se vean afectadas por la COVID-19 puedan gozar de este derecho a plenitud y, en ese sentido, contar con lo necesario para poder restablecer su estado de salud, conforme a los principios de disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Después, por último, es pertinente mencionar que la Defensoría del Pueblo, en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el 21 de mayo de 2020 presentó un proyecto de la ley para modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor a efecto de facultar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios esenciales en instituciones de emergencia. Por ese motivo, no resulta extraño que se hayan presentado con anterioridad prácticas restrictivas a la competencia en el mercado de oxígeno medicinal. En 2010, mediante resolución de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de COPI, una vez promulgada de la ley, corresponderá al INDECOPI y al Ministerio Público desplegar acciones de fiscalización para evitar que los agentes económicos generan la escasez de medicamentos a los vuelvan inaccesibilidad al incrementar excesivamente y sin justificación su precio en el mercado. Finalmente, un análisis cualitativo como parte de una investigación de mercado es aquella que evita una cuantificación precisa y que logra un conjunto de registros narrativos de los fenómenos que son estudiados a partir de técnicas como la observación participante y la entrevista no estructurada. Este análisis cualitativo es a la vez importante, ya que permite obtener información muy relevante para poder guiar de manera mucho más oportuna el estudio cuantitativo de análisis del mercado. En cuanto al análisis cualitativo, se utilizó una de las herramientas más habituales como la entrevista como técnicas dirigida principalmente a obtener información de expertos y representantes de empresas relacionadas a rubros de producción, comercialización, distribución de oxígeno industrial en el departamento de Puno, y a partir de la cual se buscó obtener información sobre el perfil de los consumidores, características de los oferentes y definición de la estructura de mercado particular para el universo de estudio. En el enfoque del análisis cuantitativo como parte de la investigación del mercado se encuentra caracterizado porque se basa en un proceso más preciso que el estudio cualitativo y que en base a números concretos y un análisis estadístico del mismo permite establecer patrones de comportamiento sobre las variables de estudio de mercado. Así, en el enfoque de análisis cuantitativo llevado a cabo se caracteriza por la recolección de datos fundamentados por la medición, datos que son expresados en números concretos y que gracias al proceso del diseño de la investigación se ha buscado controlar y minimizar el error o sesgo de información probable. El análisis e interpretación de los resultados se lleva a cabo de manera objetiva, logrando resultados cuantificables y extrapolables para el universo de estudio. Para el estudio cuantitativo del mercado, en la presente investigación se ha tomado en cuenta las principales conclusiones logradas en el estudio cualitativo y que han guiado la elaboración del instrumento, mejorar la
Las principales conclusiones del estudio cualitativo y profundizar aún más en aspectos de conocimiento del mercado de forma tal que permita identificar aspectos relevantes para definir el mercado de destino. Para terminar, uno de los principales bienes usados en el tratamiento y manejo clínico de las complicaciones para que presenta la persona hospitalizada por COVID-19 es el oxígeno medicinal. Al ser una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, sumado a la insuficiente medida para contener la propagación del virus, ha contribuido a aumentar el número de personas contagiadas y por ende la demanda de acceso a este medicamento. Gracias por el momento que le compartí hasta el final y que tenga muy buen día, que eso fue todo y gracias por quedarse. Bye.